Bueno, eh, estuvimos la semana pasada viendo circuitos que estaban con fuentes de tensión alterna, que era, básicamente les habíamos dicho que eso se representaba, la tensión alterna, como un círculo con una onda sinusoidal adentro. Y vimos los circuitos que eran RCL serie, o sea, resistencia, capacitor e inductancia estaban en serie, por ellos pasaba la misma corriente y aprendimos dos formas de resolverlos. O sea, uno podías plantear la ecuación y le quedaba una ecuación diferencial que era parecida a la de un oscilador amortiguado y forzado. O sea, la parte de forzado estaba relacionado con esa tensión que variaba sinusoidalmente. Y bueno, decía, bueno, yo puedo saber resolver ecuaciones diferenciales, opción 1, opción 2, si no sé resolver ecuaciones diferenciales, puedo usar fasores, que eran vectores rotantes, que trataban de representar a cada uno de las diferencias de potencial, en ese caso, porque era un circuito serie, de los elementos que teníamos conectados y que uno tenía que sumarlos, porque en realidad no están todos con el máximo, sino que tienen que sumarse para dar la tensión en la fuente. Así que no, cuando uno alcanza el máximo, seguramente los otros no. Entonces teníamos el valor máximo de tensión, por ejemplo, en la inductancia no puede darse al mismo tiempo que se da en el capacitor. Ese es un ejemplo. Entonces teníamos que sumar también funciones seno que estaban relacionadas con los distintos elementos. Y dijimos, bueno, una opción era esos vectores rotantes porque dibujaban el desfasaje que había entre ellos, más allá de que todos oscilaban con una frecuencia omega, que era la frecuencia de la fuente. O, si no queríamos trabajar con fasores, usábamos, que reescribíamos todas las tensiones en una notación compleja, de modo que si nosotros, en el caso de escribirla con seno, nos quedábamos con la parte imaginaria, recuperábamos las tensiones que teníamos real, las que podríamos medir con un voltímetro. Pero al utilizar la notación de Euler nos permitía trabajar con exponenciales y la suma y resta de exponenciales es mucho más fácil que sumar senos y cosenos con desfasajes. Entonces la cuenta se simplificaba un montón y llegábamos a los mismos resultados. Entonces teníamos las tres opciones: C, resolver ecuación diferencial, C, usar fasores, o uso notación compleja. ¿Y cuál era todo nuestro objetivo? Bueno, si yo conozco la fuente, necesito saber la corriente máxima que pasaba por ese circuito y el desfasaje que existía entre la fuente y la corriente máxima. Es decir, cuánto atrás o adelante iba a ocurrir el máximo de la corriente respecto al máximo de la tensión. Y no me alcanzó el tiempo porque justo había hecho, ¿se acuerdan?, un cambio de dibujitos y eso no me di cuenta que los dibujitos no eran tan representativos, tardamos un poquito más de tiempo en explicar toda esa parte, entonces no pude explicarles una idea similar, pero aplicada a un circuito en donde los elementos están ubicados en paralelo. Entonces lo que tienen en la figura es nuevamente un circuito, pero este es RCL paralelo, tienen la resistencia, la inductancia y el capacitor conectados en paralelo a la fuente. Estos serían como los dos ejemplos típicos. Después pueden tener mezclas de los dos, pero habiendo aprendido a trabajar con estos, uno puede avanzar y saber qué hacer cuando tiene, por ejemplo, una resistencia en lugar de paralelo en serie con el resto del circuito. Entonces vamos a analizar el caso paralelo. ¿Cuál es la primera peculiaridad que tengo que ver en el caso paralelo? Y lo primero que tengo que ver es que todos los elementos están a la misma diferencia de potencial, que es la diferencia de potencial de la fuente. Es decir, la diferencia de potencial de la resistencia, del inductor y del capacitor tiene que coincidir con el valor que tiene la fuente, al estar todos en paralelo. Y la corriente que pasa por la fuente tendrá que ser la suma de las corrientes que pasan por cada uno de los elementos. Acá tienen varios nodos, pero van a ver que cuando los escriben, terminan viendo que esta corriente que viene de la fuente tiene que terminar siendo la suma de la corriente en la resistencia, en el inductor y en el capacitor. Entonces ahí tienen la FEM, la fuente que va a generar las diferencias de potenciales, B máximo seno omega t, oscila con la frecuencia y tiene que tener las mismas diferencias de potencial en cada uno de los elementos, y la corriente es la que es distinta en cada elemento, así que la corriente total, que es la suma de las corrientes en cada elemento, a ella le voy a agregar el desfasaje. O sea, ahora lo que voy a escribir que es distinto en cada elemento, porque tengo la suma de varias corrientes, a ese le meto el desfasaje. Entonces la opción 1 podría ser trabajar con los fasores, y en ese caso
tendríamos que trabajar con fasores que representen a las oscilaciones de las corrientes que tengo que sumar para encontrar la corriente total. Entonces acá se aplica la misma lógica que hicimos con los potenciales. Uno puede dibujar el potencial de la fuente, que es este violeta que se ve acá, que tiene una B. Acá tendría que tener una epsilon de la fuente, pero ese sería el potencial. Eso, si ustedes miran, tiene que estar en fase con la corriente que pasa por la resistencia. O sea, antes decíamos, la corriente que pasa con la resistencia tiene que estar en fase con la diferencia de potencial a la que está sometida la resistencia. La diferencia de potencial a la que está sometida la resistencia es directamente la diferencia de potencial de la fuente, y estos tienen que estar en fase. Cuando van a analizar qué le pasa a la corriente por el inductor, lo que tienen que ver es que antes ustedes decían que la diferencia de potencial adelantaba la corriente, pero ahora estamos haciendo la misma lógica, solo que estamos poniendo la diferencia de potencial acá y tiene que estar adelantada a la corriente en pi sobre 2. Como nosotros lo vamos a escribir en función de la corriente, vamos a decir al revés, que es más o menos lo mismo, que si la diferencia de potencial adelanta la corriente, evidentemente la corriente atrasa en pi sobre 2 a la diferencia de potencial entre sus bornes. Eso es para el inductor. Y para el capacitor decimos lo mismo, ¿se acuerdan? Que la corriente en el capacitor se adelanta en pi sobre 2 al potencial. Lo que decíamos antes era que el potencial atrasaba a la corriente, o sea que la diferencia de potencial del capacitor iba atrás de la corriente en pi sobre 2. Ahora lo que decimos es que la corriente se adelanta en pi sobre 2 al potencial. Estamos diciendo lo mismo, pero lo estamos diciendo al revés, en el sentido de que a quién le ponemos el pi sobre 2. Bien, si ustedes miran el dibujo, ahora está en función de las corrientes, porque lo que tengo que sumar son fasores de corrientes. El dibujo que hacíamos cuando resolvíamos los circuitos RCL serie estaba en función de fasores que representaban las diferencias de potencial. O sea, lo que uno decía en el que vimos la semana pasada, hablábamos de una única corriente y sumábamos diferencias de potencial. En el de paralelo hablamos de una única diferencia de potencial y sumamos corrientes. Entonces el gráfico que tenemos que sumar tiene que tener que ver con las corrientes. Bueno, y después acá ya es lo mismo que hicimos, sumamos los vectores. El dibujo que está al lado lo que les muestra es que ya hemos sumado el valor de la corriente y la inductancia, le restamos el de la capacidad y nos queda esto, y bueno, después tenemos que sumar estos dos para que saquemos la corriente total que circula. Y obviamente la flechita esta del omega es para marcarnos que gira con un omega t. O sea, eso sería si hacemos fasores. La otra opción era hacerlo en notación compleja, así que lo voy a hacer en notación compleja. Entonces, a la fuente de vuelta la vamos a escribir en vez de B máximo por el seno de omega t como una fuente moñito, una fuente compleja, donde tenemos B máximo por E a la I omega t, y recuerden que E a la omega t era coseno de omega t más I seno de omega t, así que si nos quedamos con la parte imaginaria, sin el I, volvemos a recuperar la fuente que teníamos. Hacemos la corriente en la fuente, o sea, la corriente que pasa por la fuente, esa va a tener una amplitud máxima, y también va a ir como E a la I omega t más el desfasaje. Y ahora tenemos que escribir la resistencia. La resistencia dijimos que está en fase con la diferencia de potencial, así que va a tener un valor de corriente máxima en la resistencia, y va a variar como E a la I omega t porque está en fase con la tensión. Ahora lo hacemos para la inductancia, miramos y pensamos, bueno, ahora la corriente en la inductancia está atrasada en pi sobre 2 a la diferencia de potencial, así que le resto un pi sobre 2. La corriente va atrás en pi sobre 2 a la diferencia de potencial en la inductancia. Y si lo pensamos en el capacitor, la corriente en el capacitor se adelanta en pi sobre 2 a la diferencia de potencial en el capacitor. Por eso aparece un más y pi sobre 2. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es sumar todos esos, entonces la I moñito, bien, por la fuente tiene que ser la suma de las corrientes moñito que hice para cada uno de los elementos del circuito. Ya acá estoy reemplazando, por ejemplo, que la corriente máxima en la resistencia va a ser el valor máximo de la diferencia de potencial que vamos a poder tener en la resistencia, dividido el valor de la resistencia. La del capacitor es la diferencia máxima que voy a tener de potencial en los bornes del capacitor, dividido la reactancia capacitiva, y para el inductor la misma idea, pero dividido la reactancia
inductiva. Y acá abajo, por si nos olvidamos, están escritas las reactancias inductiva y capacitiva, que eso es la misma definición que teníamos antes. Bueno, el siguiente paso es sacar factor común E a la I omega t y simplificarlo, con lo cual nos queda I máximo por E a la I phi igual a, acá me falta un I, ahora sí. Fíjense que acá tendría I máximo E a la I phi, tengo B máximo sobre R menos B máximo XL, que tiene que ver con que sería el coseno de pi, de menos pi sobre 2 nos da 0, y el seno de menos pi sobre 2 nos da menos 1 por i, porque es la parte imaginaria, entonces aparece en la C, acá me falta una i. Bueno, ahí, de ahí acá. Ahí está. Bien, entonces tenemos que sacar lo que sería el módulo de esta expresión, de la parte del número complejo, lo que nos va a dar es el valor máximo de la corriente, así que tenemos que sacar el módulo de este número complejo. Módulo de este número complejo, que nos da el valor máximo de la corriente, el módulo sería B máximo por la raíz cuadrada de la parte real e imaginaria del número complejo al cuadrado. Bien. Entonces nos queda esta expresión. Pero esto para nosotros es B máximo sobre la impedancia. Recuerdan, Z la habíamos definido como la impedancia. Cuando estábamos en serie poníamos B máximo es I máximo por la impedancia, ahora I máximo, despejado, sería B máximo sobre la impedancia. Entonces, lo que es toda esta raíz tiene que estar representando a 1 sobre la impedancia. Y si quiero sacar el desfasaje que voy a tener de la corriente máxima y el potencial en la fuente, tengo que medir este ángulo phi, para que nos dé positivo sería 1 sobre xc menos 1 sobre xl, que sería la componente I, si miramos de este dibujo mejor, para que nos dé positivo, y 1 sobre dividido la componente x, que sería 1 sobre r. Con lo cual nos queda que la tangente de phi tiene esta relación. No sé si los mareé con esto, justo el dibujo está dibujado para que dé un phi negativo, por eso está dibujado de esta forma. Entonces, siempre nuestro objetivo es, si yo conozco la tensión en la fuente, yo quisiera saber cuál es la corriente que pasa por la fuente, por ejemplo, entonces necesito sacar la corriente máxima, y tengo que sacar el desfasaje. Pero si yo conozco la corriente máxima y la tensión de la fuente y el desfasaje, puedo sacar todas las demás corrientes, porque al fin y al cabo, las otras corrientes están relacionadas con la diferencia de potencial máxima de la fuente, características del circuito, que son las resistencias, los valores de la inductancia y el capacitor, y la frecuencia con la que oscila la fuente, y los desfasajes son propios. Entonces yo lo que necesito es conocer el desfasaje de la tensión en la fuente. De acá, pueden ver también cuando entra en resonancia, que la vamos a definir cuando tiene la máxima impedancia o la mínima corriente. La máxima impedancia va a implicar una mínima corriente. Entonces, cuando tenemos la mínima corriente, eso ocurre cuando 1 sobre xc es igual a 1 sobre xl, ahí es máxima la impedancia, y eso nos da la frecuencia de resonancia. Y lo que nos dicen es que en resonancia lo que tendríamos es la misma corriente que si solamente tuviéramos en el circuito la resistencia. Eso nos había pasado ya en el de paralelo. O sea, en resonancia pareciera que lo único que tenemos es la resistencia, cuando en realidad tenemos además un capacitor y un inductor trabajando. La pregunta es, si no los mareé mucho, si pudieron seguir esto o si necesitan que repita algo. Acá parece como mucha fórmula y esto como que abruma, pero después a la hora de resolver problemas no es tan complicado, me parece. No. Aparte porque yo estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estoy mostrando cómo hacer el diagrama de Fasores, que es sumar vectorial, y estoy mostrando cómo hacer los números complejos. No tienen que hacer las dos. O sea, si uno lo escribe todo en números complejos, el diagrama de Fasores pierde sentido. Claro, en realidad es como que lo de la derecha seguiría la geometría y tomar la fase y el argumento de las cosas, ¿no? Claro. En algún punto. Y en la otra, si no, uno convierte ese gráfico de Fasores en realidad en un plano complejo. Claro, exacto. O sea, es como que
En realidad cuando hacen los fasores está como pasando todo un idioma de números complejos y no se da cuenta. Sí, eso para mí siempre fue rarísimo, o sea, es como que en alterna pongo todo complejo y sigo trabajando como si fuera en continua, algo así. Claro, pero es para deshacerte el hecho de que tenés que sumar varias funciones seno con distinto desfasaje y que a mano, digamos, no es tan fácil. O sea, por ahí si lo pones en un programa tipo en matemática, en verdad te suma todo y te salen las soluciones, pero a mano, digamos, no es tan sencillo que vos llegues a las expresiones. O sea, estas expresiones en forma analítica sumando senos y cosenos no es tan fácil de obtener, digamos. No, porque lo que habría que hacer es usar esas tablas de suma de senos, cosenos, identidades y qué sé yo para llegar a lo mismo. Y estos dos circuitos son, digamos, los básicos. O tenés RCL serie o tenés RCL paralelo, pero nadie diseña estos circuitos diciendo, bueno, pongo solo serie o solo paralelo. ¿Entendés? O sea, después el circuito por ahí que pueden encontrarse, tal vez, no sé, creo que en la práctica hay uno que en lugar de tener la resistencia en paralelo con el capacitor y el inductor, la tiene en serie, tiene la resistencia ubicada acá y todos estos dos en paralelo. Entonces es una mezcla de los dos circuitos y por ahí usar lo mismo que sabíamos antes, escribir las ecuaciones de malla y nodo y utilizar la notación compleja les da la solución más fácil, digamos, que imaginarse cómo hacer el dibujo de los fasores, que tampoco es imposible, digamos. Acá Claro, ellos pueden decidir algún- para dónde quieren ir. sí, para mí una vez está bueno hacer de las dos maneras para que ver como que coincide. Y después se quedan con la que les guste más. Mientras Claro. la hagan bien, ¿no es cierto? Pues yo siempre explicaba una para no marearlos. Después me quedé pensando, por ahí puedo explicar las dos. Y después que terminé de explicar recién, dije, tal vez los mareo porque estoy haciendo dos cosas y ellos van a pensar que tienen que hacer todo esto y no que o es la parte de complejos como está escrito acá o es la parte de sumar vectores como está escrito en el dibujo que está arriba. Mira, yo en general, me parece a mí que para un circuito fácil, lo de los fasores trabaja mejor. Cuando ya se complica, conviene trabajar en complejo. Claro, si empezás a meter mezclas de serie y paralelo ya no es tan sencillo ver cómo dibujar los fasores. Claro, bueno, yo no dije nada de eso porque no quería adelantarme. Y la idea también es, o sea, también tengan en cuenta que no sé los chicos de astronomía y geofísica, pero al menos los de física, y creo que física médica también tienen una electrónica, donde se van a romper más la cabeza o sea, les van a implicar métodos, o sea, van a ver circuitos más complejos, pero también les van a explicar métodos para resolverlos. Acá la idea es introducir estos circuitos y que ustedes entiendan cómo se comportan cada uno de los elementos cuando los meten en un circuito y que analicen el circuito, porque al fin y al cabo, esto serie paralelo no es muy distinto del serie paralelo que, en cuanto a plantear ecuaciones, de lo que hicimos antes de poner la fuente de tensión alterna. El tema es que justo No, las ecuaciones nos quedan, las cuentas no son tan directas. Cuando teníamos una fuente de tensión continua, uno despejaba y sacaba. Bueno, acá ya no es tan fácil el despeje y saco. Pero, pero la parte del planteo de las ecuaciones es la misma, digamos. Fíjense que puse que el primer planteo, que la diferencia de potencial era igual en todos, y el segundo planteo, que la corriente de la fuente tiene que ser igual a la suma de las tres. Si ustedes hubieran planteado este nodo y este nodo, van a llegar a la conclusión de que estas dos se tienen que sumar para dar la corriente que pasaría por este pedacito, y que la que pasaría por este pedacito, más ideal se más tiene que sumar idea. para dar esta, entonces la conclusión es que se deshacen de la que está en este pedacito, que aparecen las dos ecuaciones, y les queda que estas dos sumadas le tiene, más esta tiene que darle la fuente. O sea que acá están juntas dos ecuaciones de nodo en realidad. ¿Sí? Que la corriente primero se separa en dos, una que va a la resistencia y la otra que sigue, y la que sigue se vuelve a separar en dos. Entonces, cuando plantean esas dos ecuaciones de nodo, se deshacen de esta que a nadie le interesa porque no hay ningún elemento que esté pasando por acá, que esté acá, y entonces les queda la ecuación de nodo que yo le planteé. O sea que al final el planteo de ecuaciones de malla y nodo son las mismas. Después hay que ver cómo resolverla. Por ahí la forma más fácil de resolverla es pensando así, ¿no? Yo tengo una diferencia de potencial entre los bornes de cada elemento. Si voy a plantear la corriente, tengo que ver si va la corriente adelanta o atrasa. Bien, para saber si le sumo o le resto pi sobre 2. Entonces la corriente
En el inductor siempre recuerden que el inductor se opone a los cambios, así que la corriente va a tener que ir por detrás, y recuerden que el capacitor descargado no se opone a los cambios, así que la corriente va a tener que ir por delante. O sea, primero hay que cargar el capacitor para que presente alguna oposición. Eso les va a ayudar a saber si le ponen un menos pi sobre 2 o un más pi sobre 2 a la corriente. Y si lo piensan en potenciales, tienen que hacer el mismo verso, pero decirlo al revés, ¿no? Si la corriente adelanta al potencial, entonces lo tienen que pensar en potencial, el potencial atrasa a la corriente. Y ahí uno lo escribe. Bueno, tengo que contarles algo más para terminar esto y ya arrancamos en lo que va a seguir dentro de un rato de la clase, lo que es, sigue siendo algo dinámico, pero empezaríamos ya lo que tiene que ver con la práctica. Ustedes estarían haciendo 8, sería la 9, que es la de ecuaciones de Maxwell. Pero primero terminemos lo que nos falta de la práctica. Una de las cosas que nos falta contar son transformadores. Profe, una consulta de lo anterior. Sí. Me perdí ¿por qué calcular la tangente de phi? Porque es el ángulo de desfasaje que Ah, tiene está la bien. corriente y el potencial. Acuérdate que siempre mi objetivo es conocer. Si conozco la fuente, tengo que conocer la corriente que pasa por la fuente, porque esa después me va a dar información de todo. Sería esa la forma de calcular el ángulo de desfasaje simplemente. Claro. Bien. Aparte, viste cómo se llama, uno conecta la fuente y tiene el aparatito, y el aparatito tendrá una impedancia, y necesitamos saber cómo eso nos va a afectar a nosotros el comportamiento respecto a lo que le vamos a entregar con la fuente. Bueno, lo otro que teníamos, si quiere avanzar, es un transformador. La explicación es que en general las líneas de transmisión, o sea, las que nos traen lo que sería la diferencia de potencial, la corriente desde las centrales y demás, para poder minimizar las pérdidas, lo que hacen es usar voltajes altos y corrientes bajas, para que no se calienten los cables que traen las tensiones, que traen la energía. Pero nosotros no necesitamos voltajes altos y corrientes bajas, sino que necesitamos voltajes bajos e iguales potencias a las que traían. Entonces, ¿qué queremos? Tenemos que tratar de cambiar el voltaje que entra a casa sin perder la potencia que venía. Es decir, la lógica es, si yo tengo que traer desde una central o desde algún lugar donde se genera la energía hasta mi casa, necesito voltajes altos y corrientes bajas para minimizar las pérdidas por efecto Joule. Cuando queremos llegar a casa, esos voltajes altos no nos sirven, entonces la opción es bajarlos, pero ¿cómo los bajamos sin perder la potencia, sin perder la energía que estábamos transmitiendo? Y para eso se usan los transformadores. Entonces, básicamente, la idea de un transformador, tal vez lo hayan visto en alguna parte, cuando se rompe alguno de esos cargadores de cosas, se deben ver que son pesados. Igual ahora cada vez son menos pesados, ¿no? Pero los antiguos eran pesados. Son un núcleo de hierro, que en general tiene una forma así rectangular, y van a haber bobinados alrededor del núcleo de hierro, que acá están bien separados para que ustedes no se confundan. Uno es esto representaría lo que trae desde afuera, la línea de tensión que llega a casa, que envía la corriente o establece la diferencia de potencial en el bobinado que está en el transformador, y del otro lado tenemos otro bobinado que sale con dos cablecitos que iría al aparato a donde yo quiero usar las cosas. Y lo que hay entre medio es hierro. Bueno, ahí empiezo a explicar, así que no. Vamos a ver ahora por qué queremos hierro. Lo que sí vamos a poner es que tenemos en el bobinado que vamos a llamar primario, el que está tomando la energía de la fuente, N1 vueltas, y en el bobinado secundario, el que nos va a dar la salida, el que nos va a dar la energía para conectar nuestros aparatitos, N2 vueltas. Y la simplificación más sencilla para poder hacer las cuentas es suponer que lo único que tenemos del otro lado son resistencias. Acá planteamos para el circuito primario, si el S está abierto, vamos a empezar a plantear el circuito primario, y tenemos que la diferencia de potencial de la fuente es menos N por la variación del flujo en cada uno de las espiras, nos tiene que dar 0. Ese menos N por la variación del flujo respecto del tiempo es lo que estábamos escribiendo como L de I a de T,
¿Se acuerdan? Acá lo estoy escribiendo como menos n, la variación de flujo respecto al tiempo, y es la FEN inducida. ¿Por qué pongo hierro? Lo que quiero es que las líneas de campo se concentren, y entonces el hierro lo que va a asegurar es que las líneas de campo generadas por el bobinado primario queden concentradas principalmente en el núcleo de hierro del transformador y alcancen casi en su totalidad al bobinado secundario. Entonces eso lo que nos va a producir es que la variación de esa FEN inducida, o la variación del flujo que está ocurriendo en el bobinado primario, al llegar todas las líneas del bobinado primario hasta el bobinado secundario, entonces el bobinado secundario va a sentir esa misma variación de flujo. Y en consecuencia vamos a tener una FEN inducida que va a ser menos N2 por la variación del mismo flujo, porque es el mismo campo que está variando. Entonces podemos encontrar una relación entre amplitudes, despejando en cada uno de ellos la variación del flujo e igualando. Y eso nos da que la diferencia de potencial que veríamos entre estos dos puntos, que serían los que utilizables para trabajar, tendría que ser proporcional a la relación entre el número de vueltas en ambos bobinados, o sea, el número de vueltas en el bobinado secundario respecto del número de vueltas en el bobinario primario, por la diferencia de potencial que establece la fuente, que sería lo que está viniendo desde las líneas exteriores, la energía que nos están proporcionando. Podemos escribir esto en función de voltajes efectivos, si quisiéramos. Total, esas diferencias de potencial dividido raíz de 2 nos dan los voltajes efectivos, así que esta ecuación la podemos escribir en función de los voltajes efectivos. Y entonces podemos decir que si nosotros elegimos adecuadamente la relación entre el número de vueltas del bobinado secundario y el número de vueltas del bobinado primario, podemos aumentar o disminuir el voltaje de salida. Y bueno, podemos calcular la potencia que entrega la fuente, o sea, el voltaje de entrada. Eso sería I por B efectivo por el coseno de pi sobre 2, porque lo que tenemos es el desfasaje está relacionado únicamente con el inductor, por eso nos aparece el pi sobre 2. O sea, el factor de potencia, ¿se acuerdan que era el coseno de phi? Es el coseno de pi sobre 2. Entonces, esa potencia es igual a 0, y lo que nos dice que en este transformador lineal, la potencia que entrega la fuente es 0, o sea, la fuente no entrega potencia al transformador ideal. ¿Sí? ¿Por qué ideal? Porque estamos despreciando, obviamente, la resistencia de los cables que tenemos en el circuito primario. Antes de avanzar, ¿esto hasta acá lo entendieron o los mareé? O no sé si vos tenés alguna cosa, Hugo, que agregar que los ayude. Yo no entendí qué es el P1. No. Es la potencia P1, ¿se acuerdan que la potencia la poníamos con una P? ¿Bien? Pero que como estamos en corriente alterna, no nos importa o sea, uno podía poner la corriente por la diferencia de potenciales, la potencia. Eso era lo que sabíamos de los circuitos de corriente continua, hasta la semana pasada. Pero cuando pusimos circuitos de corriente alterna, o de tensión alterna, lo que nos termina pasando es que esto varía con el tiempo, o sea que son valores instantáneos, no son o sea, el valor instantáneo no coincide con el valor promedio. O sea, con la tensión continua siempre teníamos el mismo valor de potencia entregada, podíamos sacar la potencia total, todo. Pero ahora, cuando queremos ir a corriente alterna o a tensión alterna, lo que nos encontramos es que la potencia varía con el tiempo, y en un momento nos puede dar 0, en un momento nos puede dar máximo. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar la potencia? Y dijimos, bueno, tomemos la potencia entregada en un periodo. Entonces, la potencia promedia en un periodo. Entonces, ¿qué hicimos? Integramos el producto de la corriente por la diferencia de potencial, en el caso de la fuente serían, si lo analizamos ahora, pero como nos queda la parte de seno de omega t y coseno de omega t más el desfasaje, lo que tenemos que hacer es integrar esta expresión entre 0 y un periodo, dividido el periodo. Eso nos terminó dando que podíamos escribir la potencia promedio en un periodo como el producto de los valores máximos dividido 2, el valor máximo de la corriente por el valor máximo de la diferencia de potencial dividido 2, por el coseno del ángulo de desfasaje entre la corriente y la diferencia de potencial, en este caso de la fuente. Entonces, al coseno del ángulo de desfasaje entre la corriente y la diferencia de potencial de la fuente lo llamamos factor de potencia. Y a la I máxima
y B máxima sobre 2 la escribimos al 2 como raíz de 2 al cuadrado, y entonces repartimos la raíz de 2 y máximo sobre raíz de 2 era I efectivo, y B máximo sobre raíz de 2 era B efectivo. Y esos eran los valores, yo les conté que eran los que realmente medía un tester, los valores efectivos. Entonces, la potencia de una fuente en general nos quedó I efectivo, B efectivo por el coseno del ángulo de fase. En este caso, los sub 1 significan que es la fuente 1, y el ángulo de fase es pi sobre 2 porque están con una inductancia puesta. ¿Se acuerdan? El ángulo de fase entre la corriente y la diferencia de potencial en una inductancia era pi sobre 2. La corriente atrasa en pi sobre 2 a la diferencia de potencial. No, párate. Sí. Porque sí, a la diferencia de potencial en un inductor. Entonces, como el coseno de pi sobre 2 es 0, lo que nos queda es que en este caso, este circuito inductivo, la fuente no está entregando potencia. ¿Sí? Sí, yo eso lo entiendo. Como que si uno tiene el ciclo completo, cuando la bobina, el inductor se carga o como que se establece el campo magnético, ahí absorbe energía. Pero en el ciclo siguiente que desaparece el campo magnético, lo entrega de nuevo y entonces da cero. Claro. Desde 0 hasta T, por ejemplo. Fíjense que dice transformador ideal, ¿no? Está despreciando resistencia de los cables, entonces está despreciando la resistencia que podría tener el inductor, que está conectado a la fuente 1. Bien. Entonces, porque si no hay agregaría, o sea, si tienen solamente una inductancia, la inductancia lo que es como dice Hugo, toma energía, se devuelve energía, toma energía, establece el campo magnético, bien, esa energía la almacena en el campo magnético y luego, cuando el campo magnético se va a cero, porque la corriente se está yendo a cero, devuelve la energía. Bien, eso habíamos visto que, de hecho, cuando era corriente continua, eran las oscilaciones del circuito LC que se pasaban energía entre el capacitor y el inductor. Bueno, acá en corriente alterna, lo que uno ve es que en un periodo completo el inductor almacena y devuelve energía, y lo que absorbió de la fuente después lo termina devolviendo. Entonces, nos va a dar que la potencia que entregó la fuente finalmente es cero, digamos, la suma total en un periodo. Entonces ahora vamos al caso porque hasta ahora todo bien, vimos cuál tendrían que ser cómo alterar el voltaje efectivo que tendríamos disponible en el circuito secundario, pero el tema es que el circuito secundario lo tenemos abierto, perdón. Entonces el circuito secundario no está haciendo nada, en realidad no conectamos nada todavía. Bueno, ahora cerramos el interruptor S, y vamos a ver qué pasa cuando ahora sí esa resistencia, que es lo que representa el aparatito que yo quiero conectar en mi casa, estoy enchufando el velador, la estufa, está generando su presencia en este comportamiento. Entonces, porque con esto abierto, fíjense algo, con esto abierto el transformador no está consumiendo energía. Bien, la fuente, que sería, si pensamos en los enchufes, sería lo que nos está dando, la energía que nos está dando el ELAP, esa fuente no nos está entregando energía en promedio, entonces nosotros no tenemos que pagar nada con eso desenchufado, lo cual tiene lógica, ¿no? Si yo no fui y conecté la estufa, no debería tener que pagarle nada a ELAP, al menos en consumo de energía. Pero ahora sí conecto la estufa, hacer así cierro el interruptor S, y supongo, bueno, ahí dice que supongo el caso más sencillo que tengo una resistencia en el circuito 2. Lo que va a pasar es que se induce una corriente que genera un flujo magnético adicional que va a alcanzar al circuito 1 a través del núcleo de hierro. Recuerden que dijimos que pusimos el núcleo de hierro para asegurar que todas las líneas de campo magnético generadas por el circuito 1 alcancen al circuito 2. Pero ahora, justamente, también las líneas de campo magnético que va a generar el circuito 2, porque es un bobinado, van a alcanzar al circuito 1. O sea, ese núcleo de hierro que nos servía para mandar una diferencia de potencial adecuada en los aparatitos que yo quiero conectar, ahora está mandando líneas de flujo al circuito 1. Pero el tema es que si uno dice, bueno, me llegan líneas de flujo,
y esas líneas de flujo van a querer establecer una FEM porque están cambiando el flujo a través del circuito 1, listo, tengo que considerar esa FEM adicional. Pero lo que va a pasar es que en el circuito 1 no puede variar la FEM que tenemos total en el bobinado, o sea, la que se genera por las variaciones de la corriente y la que viene consecuencia del efecto del bobinado del circuito 2. ¿Por qué? Porque está conectado a la fuente, o sea, la ecuación que planteamos al principio con ese abierto para el circuito 1 tiene que seguir siendo válida ahora con el interruptor cerrado. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir eso? Bueno, básicamente la fuente va a tener que entregar una potencia de modo que los valores promedio de las potencias sean iguales. O sea, la fuente va a tener que tratar de compensar ese efecto para asegurar que se mantenga la diferencia de potencial. Entonces va a entregar una potencia adicional que tiene que ser igual a la potencia que está generando el circuito al cerrarlo y conectarlo a la resistencia. Entonces, miremos el circuito 2 para ver la potencia que genera el circuito 2. Entonces, la potencia que genera el circuito 2, fíjense que es únicamente una resistencia, así que uno pone el valor de la corriente efectiva en el circuito 2, el valor del potencial efectivo en el circuito 2, pero eso tiene que estar multiplicado por el coseno del ángulo de desfasaje. Pero cuando solamente tienen una resistencia, el coseno del ángulo de desfasaje es el coseno de 0, o sea que nos queda multiplicado por 1. Y la condición es que esa potencia promedio que necesita el circuito 2 para funcionar sea entregada por la fuente 1, de modo de asegurar que se sigan cumpliendo las condiciones de que la diferencia de potencial en la fuente 1 no varía. Con esa ecuación que tienen ahí pueden despejar una relación entre las corrientes efectivas en el circuito primario y secundario, o sea, en el 1 y el 2, en relación a las diferencias de potencial en esos circuitos. Pero las diferencias de potencial efectivo, en este caso, entre esos circuitos, uno la conoce, tiene que estar relacionado con el número de vueltas. Acá nos quedó B efectivo 1 sobre B efectivo 2, si lo despejan les queda N1 sobre N2. Entonces de ahí pueden calcular una relación entre la corriente efectiva que va a pasar por el circuito 1, o sea, la que va a entregar la fuente, en relación a la que van a obtener, necesitan en el circuito 2 para el funcionamiento de la estufa que conectaron, por decir algo. Y la relación entre el número de vueltas. Sobre N2, reemplacé B efectivo 1, B efectivo 2 por B efectivo 1, para que me quede todo en función de la diferencia de potencial, o sea, la corriente que sale del circuito primario y la diferencia de potencial que establece el circuito primario. O sea, primero encontré una relación entre las corrientes, o sea, la que entrega el circuito, la que circula por el circuito primario, la que yo necesito en el circuito secundario para que funcione el aparatito, la estufa que acabo de conectar, y eso me queda en relación al número de vueltas en los bobinados. Y después esto lo puedo escribir a la I efectiva 2, como solo tengo una resistencia, va a ser la B efectiva 2 sobre la resistencia, y eso además lo puedo reescribir en función de B efectiva 1 usando la ecuación que tengo acá. Entonces me queda que la corriente efectiva que está entregando el bobinado primario, que está circulando por el bobinado primario, es igual a la corriente, a la diferencia de potencial efectiva del bobinado primario de la fuente, dividida la relación entre las vueltas del bobinado primario dividido el secundario al cuadrado y la resistencia. Entonces lo que uno dice es que desde el circuito primario, la resistencia del transformador es N1 sobre N2 al cuadrado por la resistencia que conectamos. Pero fíjense que además acá nos está diciendo esta ecuación que ahora sí le vamos a tener que pagar a EDELAC, porque el haber conectado la resistencia a nuestra estufa al enchufe, produjo esa potencia que tiene que ser igualada por la fuente para mantener la condición de que no varíe la diferencia de potencial en el bobinado primario, porque está conectado a la fuente. Esa potencia que entrega la fuente es justamente lo que nos cobra el EDELAC. Bueno, entonces ahora vamos a cambiar de tema. Con esto se cierra todo lo que son circuitos de corriente alterna o tensión alterna.